Bien, buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos aquí en esta transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la sede del Pacífico, la Universidad de Costa Rica y el Facebook Live de la misma sede para esta conferencia virtual de la cátedra Ibn Khaldun que hemos titulado Hijab, Inconformismo y Revuelta, apuntes sobre la movilización en Irán tras la muerte de Mahsa Jina Amini, que sucedió hace algunas semanas y ha provocado pues toda una gran movilización en el país y que eso ha generado también al mismo tiempo todo un cuestionamiento sobre la dinámica, la lógica que tiene el régimen iraní y precisamente la cátedra Ibn Khaldun en este caso ofrece el espacio para poder discutir ampliamente este tema. Nuestro conferencista invitado en esta ocasión es el magíster Felipe Medina Gutiérrez, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad del Rosario de Colombia. Leo una pequeña semblanza de la carrera académica que ha tenido el profesor Felipe. Él es docente de la asignatura Estudios de Medio Oriente. Vamos a cerrar aquí, perdón. Docente de la asignatura Estudios de Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Y además es profesor de la asignatura Civilización Islámica, Historia, Arte y Cultura de la Universidad del Rosario, Colombia. Es magíster en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México, una beca del CONACYT. Además que es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Realizó estudios de árabe clásico, niveles básico e intermedio, en el Centro Árabe para Estudios Árabes de la ciudad de Alejandría, Egipto. Ha visitado diversos países de la región de su especialidad, como el Sáhara Occidental, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Palestina, Líbano, Turquía, Jordania, Irán y recientemente Omán. Sus líneas de investigación son historia, política y conflictos en Medio Oriente y Norte de África, historia política y derecho en el Islam. Además es miembro del capítulo colombiano de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA, y escribe ocasionalmente en el periódico El Espectador de Colombia en temas de su especialidad. Así que agradecemos mucho al magíster Felipe Medina por haber aceptado la invitación, así que le cedemos el espacio para su conferencia de este tema tan importante que es de un proceso que se está desarrollando actualmente y que es necesario discutir. Así que adelante. Bueno, pues muy buena tarde a todos y todas, a aquellas personas que nos estén acompañando y que bueno, en el futuro pues vean también este video en otra ocasión. Agradecer especialmente a Esteban la invitación y sobre todo a toda la familia Alada en Costa Rica, también de la Cátedra Ibn Khaldun, y a Alex también que está detrás de bambalinas ayudándonos en el soporte para que todo esto salga de la mejor manera para que ustedes puedan disfrutar de esta pequeña sesión y debate, ¿no? Bueno, pues como Esteban nos anunció, tenemos un título, Hijab, Inconformismo y Revuelta. Yo creo que son elementos que han estado circulando. Algunos hacen mucho más énfasis en la palabra hijab. También la palabra feminismo, mujer e Irán, yo creo que son elementos allí presentes. Y me gustó incluir el nombre entre paréntesis de Mahsa Amini en kurdo, especialmente la palabra Jina Amini, es como se le conoce a ella en su región natal, y yo creo que estaríamos en buen camino para debatir este tema. Bueno, pues yo quiero comenzar un poco la dinámica que vamos a manejar. Ustedes pueden ir dejando preguntas, entiendo que hay chat en YouTube o se las pueden hacer llegar a Esteban. Toda pregunta, crítica, comentario va a ser supremamente bienvenida. Y yo quiero comenzar con unos breves apuntes, digamos, como lo titula esta conferencia, más que conclusiones, quiero es poner elementos en la mesa de debate para que todos y todas comiencen también a incluir esos puntos y crear una discusión. El primero, que es un poco, ya saben un poco de mí, pero yo sí quiero dejar claro que mi opinión es independiente, es lo último que le pueden quitar a uno como profesor. Y lo que yo voy a presentar a continuación es un poco desde esa posición, ¿no? No soy partidario ni de uno ni de otro, ¿no? Y una segunda aclaración que la hacía Esteban de manera muy aptinada, la introducción es que estamos analizando un hecho en curso, una coyuntura, en donde mañana tal vez lo que digamos acá puede que cambie alguno de los elementos.
Y yo creo que al analizarlo a la quinta semana de protestas, es muy prudente para ofrecer un pequeño balance, ¿no? Hasta hoy. A veces nos apresuramos a analizar el día después, 2 días, 3 días, y tal vez caigamos en imprecisiones, pero también quiero dejar claro que todo puede pasar, sobre todo en el Oriente Medio, aquellas personas que sigan de cerca las noticias, ¿no? Mañana puede pasar algo y puede un poco cambiar el contenido de lo que hemos hablado. Por eso he tratado más bien de dejar puntos en la mesa de debate. Bueno, pues también me comentaron que tal vez nos esté escuchando alguna persona, algún estudiante que no sea especialista en este tema y de eso se trata este tipo de diálogo. Y yo creo que ubicarnos geográficamente nos va a dar algunas luces de la importancia de Irán. Irán, un país de Asia Occidental o Medio Oriente, como lo quieran llamar, pues tiene unas fronteras muy sensibles, como podemos observar. Afganistán, que ha sido una frontera históricamente muy difícil, sobre todo desde el ascenso del régimen talibán. A partir de 2001, Irán va a tener varios problemas y después de la intervención estadounidense, como que va a apaciguar un poco este tema. Pero ya el retorno del talibán supone un frente, no de guerra, pero sí diplomático, político interesante con este tipo de gobierno, ¿no? Mucha gente reduce a que Irán es amigo del talibán, pero ciertamente hay grandes diferencias entre estos dos actores. Afganistán es un tema allí aparte. Fronteras sensibles hacia el norte, crisis de Armenia y Azerbaiyán. Como observan en mi semblanza, no soy especialista en el Cáucaso, pero todo lo que suceda respecto a Azerbaiyán ha estado vinculado históricamente con Irán. Recuerden que no hasta hace muchos años, pues Azerbaiyán se comprendía como una parte de ese territorio iraní, ¿verdad? Y sobre todo la frontera con Turquía, un poquito de Siria y un poquito de Irak, plantea por supuesto el tema del Kurdistán, que después lo hablaremos en un tema con mapas para que ustedes puedan un poco visualizar. Irak, por supuesto, este año no tiene buenas noticias, un país supremamente desestabilizado. El gobierno de Muqtada Sadr, pues él renunció, después quería volver, ocurrió la crisis que ustedes vieron hace 2 meses, si no estoy mal, de la toma de la zona verde de las instituciones gubernamentales, e Irak al día de hoy, la verdad que es un frente muy, muy desestabilizador. Y otro tema, digamos, que involucra a Irán, si uno quisiera plantearlo, es los países vecinos del Golfo Pérsico. Irán hace parte del Golfo Pérsico, naturalmente. Tener como vecino a Arabia Saudí, pues siempre ha sido un reto. Hay diálogos, digamos, para normalizar esa relación, si se puede hacerlo. Y sobre todo la presencia de Qatar, el Mundial, pues no va a ser un asunto menor, y Emiratos, pues es un poco el panorama que tenemos de Irán, ¿no? Hablando de población, me parece prudente, ya van a entender por qué, en todo este tema de protestas, inconformismo, conviene saber, 83 millones de habitantes aproximadamente, es la población de la actual República Islámica de Irán, que es el gobierno que está en turno a partir del 1979. Y eso es un reto interesante. En Colombia tenemos entre 50 y 55 millones de habitantes. Y a mí eso me hace, por ejemplo, que nosotros tuvimos protestas el año pasado, el Gran Paro Nacional. No es mezclar temas, pero miren a dónde va la idea. Siempre se decía, no, los colombianos opinan que, pero ¿qué tipo de colombianos me estás hablando? Y lo mismo creo que puede aplicarse al tema de Irán. Cuando uno dice los iraníes piensan que, y hablando de 83 millones de habitantes, habría que ver a qué tipo de Irán iraní estás hablando, de qué estrato, de qué sector geográfico, la periferia, centro, de qué grupo étnico, todo eso lo vamos a ver. Entonces, para mí una primera gran conclusión o apunte introductorio es que en Irán actualmente hay tantas opiniones como esos 83 millones de habitantes. Es decir, no es nada ajeno, yo creo, a nuestros países. Y eso es un buen punto para uno no generalizar. Creo yo fervientemente que cuando generalizas, caes en el error. Y obviamente hay que entrar a debatir, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado de esto, de todo puede pasar. Miren la distribución geográfica. Irán, naturalmente, yo me separo aquí de un tema y es hablar de lo persa.
para mí persa es como los griegos llamaban a esta población, a los iraníes. Entonces yo me refiero más a la presencia de grupos iranios de la familia irania indoeuropea. Y allí vamos a ver que Irán nos presenta, al menos en este primer escenario, una gran diversidad étnica, pero también de algunos grupos que tienen una especie de parentesco. Me refiero, por ejemplo, a los iraníes propiamente dichos y a los kurdos. Su idioma no está tan alejado uno del otro como si estaría, por ejemplo, el farsi, que es el idioma de Irán, con el árabe. Entonces, me parece que esa diversidad étnica es interesante, sobre todo porque Mahsa Jina Amini era kurda. Entonces, miren que en Irán hay varios grupos étnicos, van a aparecer una serie de flechas y vamos a hablar un poquito de esos grupos étnicos. Miren que hay un color naranja en esa frontera con Pakistán y habla de una región llamada el Sistán y el Baluchistán. Y cuando, porque hubo reportes de protestas en esta región, aparecen dos elementos. Uno, que es un grupo étnico diferente, pero emparentado medianamente con los demás que hay en Irán. Y otra particularidad que es predominantemente suní. Ya iremos a la diversidad religiosa de Irán. Alguna gente trata de magnificar la división sunna-shia, yo no soy partidario de ello. Habría que analizar qué tanto el pertenecer a una comunidad suní en este contexto actual de protestas impacta o señala un tipo de represión. Eso para mí está por verse todavía. Pero sin duda la presencia de esta comunidad que es muy cercana en costumbres a Pakistán, en menor medida a Afganistán, pues tiene un punto interesante, ¿no? Aparece otra región que es la región de Fars, que es la región iraní propiamente dicha, que yo evito decir persa. Aparece en el sur de Irán una población árabe, que me parece interesante, porque siempre tendemos a reducir lo iraní a que no tiene nada que ver con lo árabe, pues hay árabes en Irán, árabes iraníes, y yo creo que la presencia de ellos, sobre todo en zonas petroleras, Bandar Abbas, toda esta zona muy cerca a la isla de Hormuz, y el mismo Bushehr tiene alguna conexión con lo árabe, y allí vamos a ver también otra dinámica diferente, ¿no? Yéndonos hacia el norte, y como les dije, Azerbaiyán siempre ha tenido una conexión con Irán en general, también observamos la presencia de un grupo étnico como son los azeríes. Le llaman iraníes azerbaiyanos, algunos dicen, otros dicen turcos azerbaiyanos. Pues el azerí sí hace parte ya de otro grupo étnico que son los pueblos túrquicos, que no tendrían ese parentesco con lo iraní, ni con lo kurdo, ni con lo árabe, ni con el baluchi y el sistani. Y hemos visto también que hay reportes de insatisfacción en esta región. Recuerden que el líder supremo de la revolución islámica actual, Rahbar, es Ali Khamenei. Él nació en Mashhad, una ciudad que está en el Jorazán, pero tiene familia azerí. Y por eso vean también analizar el origen étnico de cada uno de los personajes involucrados puede ser interesante, ¿no? Y aparece en el color amarillo nuestros amigos del Kurdistán iraní. Recuerden, para las personas que no hayan manejado el tema kurdo, el Kurdistán pues es un área geográfica que fue partida en 4 o 5 fragmentos por el colonialismo europeo, principalmente Francia y Reino Unido. Entonces hay kurdos en Irak, hay kurdos en Siria, hay kurdos en Turquía, kurdos en Irán y una pequeña parte en Armenia. Y esta parte de Irán, hasta hace unos años, uno diría, sin enfatizar mucho la historia particular entre Irán y el Kurdistán, diría que era una de las un poco más calmadas respecto, por ejemplo, a lo de Siria y los kurdos, que hay un movimiento activo, ¿verdad?, de confederalismo democrático. En Turquía, pues es otro gran debate. Y en Irak, en donde tal vez es el mejor escenario, entre comillas, para los kurdos, con la gran autonomía que obtuvieron a partir del 2003 y en los últimos años. Actualmente el presidente de Irak es kurdo. Entonces, esa cercanía del Kurdistán iraní con el Kurdistán iraquí, y yo creo que es un elemento fundamental, ha estado presente siempre en la historia de Irán, y eso nos vuelve a traer el tema de Mahsa Jina Amini. Ella era proveniente de esta región. Hay ciudades muy importantes, si logran ir a Irán, como Sanandaj, el mismo Kermanshah, ¿verdad? Y por supuesto una pequeña ciudad, Mahabad, que ya hablaremos un poquito de ello, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos antes de pasar esta parte? Irán
como reto de estudio y todo en este contexto es la participación de muchos grupos étnicos que también tendría que, como agenda pendiente, entrar a evaluar en el movimiento de protesta. ¿Qué tanto participan los árabes iraníes? El Sistán y Baluchistán, les dije, hay protestas. En el Kurdistán ni hablar, pues porque ella era de allí, entonces hay una gran solidaridad. Pero ¿qué pasa con otros grupos étnicos? El Lur, que es muy cercano al Bakhtiari. Bueno, hay muchos grupos. Vean que Irán no es tan sencillo como uno pensaría. Bueno, Irán también nos presenta como reto para entender esta gran coyuntura una diversidad religiosa. Si tú te quedas, le hablo al público en general, en que Irán es sinónimo de Islam, sobre todo hablando de República Islámica de Irán, creo que omites una gran información. Sí, es cierto que la mayoría son musulmanes y que la mayoría de esos musulmanes son chiitas, pero recuerden que el Islam chiita también se divide en muchos componentes. En Yemen hay zaidíes, aparecen también ismaelíes en otras regiones. En Irán, la corriente predominante es la duodecimana, que creen 12 imames con M. Pero también hay musulmán suní, como lo acabo de mencionar, en algunas poblaciones árabes, algunas poblaciones del Sistán y Baluchistán, y por supuesto el Kurdistán iraní tiene mayoría suní, pero también un componente de musulmanes chiitas kurdos. Les digo porque los conocí. Entonces, este tipo de elementos yo creo que son muy necesarios a la hora de hablar. Lastimosamente, desde los medios de comunicación en donde observamos las protestas no se puede identificar, digamos, jocosamente tú sí podrías identificar en una manifestación a un baluchi porque tiene una vestimenta muy particular, pero no necesariamente un baluchi se viste así siempre. Entonces yo creo que también está por establecer este tipo de elementos que son el factor religioso. Por ejemplo, ¿qué actitud han tomado los zoroastristas? Refiriéndome a aquellos que no sepan que el zoroastrismo hace referencia a ese mensaje de Zartusht, como le llaman en Farsi, y esa deidad Ahura Mazda, que componen un monoteísmo no abrámico, ¿verdad? Y que es anterior al Islam, que ha estado presente por allá en el imperio aqueménida, el imperio sasánida también en Irán, y hoy en día hay muchos zoroastristas, especialmente en ciudades como Yazd, en donde pueden, digamos, ejercer libremente su religión y tienen sus templos, ¿no? El templo del fuego y demás. Pero también hay minorías cristiana y judía. Entonces, para no aburrirlos más, traje dos videos. Este va a ser el primero para que veamos también de viva voz de Euronews que nos plantea un debate interesante de esa diversidad religiosa actualmente en Irán. El 80% de los iraníes son musulmanes chiíes, la religión oficial del país. Alrededor del 18% es suní y sufí y el 2% restante pertenece a otras minorías. Zoroastrianos, judíos y cristianos asirios, caldeos y armenios. Son las únicas minorías que pueden practicar su fe dentro de las leyes establecidas y que cuentan con escaños en el Parlamento. Irán tiene el mayor número de judíos del mundo del Islam, entre 12 y 15.000 tan solo en Teherán. La presencia de los judíos en el país se remonta a 3.000 años atrás. Participaremos masivamente en las elecciones porque lo consideramos nuestro deber nacional. Como tenemos una representación directa de las minorías en el Parlamento, solo podemos votar por uno o dos candidatos, previamente aprobados por el Consejo de Guardianes de la Constitución. En Teherán hay 10 sinagogas. La de Abrishami se levanta en el centro de la ciudad y dispone de una gran sala con capacidad para 500 personas. Todas las tardes este lugar acoge a las familias judías. Esta comunidad cuenta con numerosas sinagogas, escuelas especiales, hospitales, asilos, bibliotecas y salas de conferencias. En primer lugar, agradecemos a las estimadas autoridades iraníes por haber permitido que todas las minorías tengan al menos un escaño en el Parlamento. Lo agradecemos mucho. Los cristianos son la comunidad más numerosa de las minorías religiosas, con una población estimada entre 200.000 y 250.000 personas, el 80% armenias. Desde hace siglos, un vínculo ancestral une a Irán con Armenia.
Ninguna sociedad del mundo es ideal e Irán no es una excepción. A veces tenemos problemas, como por ejemplo el tema del precio de sangre, algo que afortunadamente ya se ha solucionado. En cuestiones de justicia resolvemos los problemas caso por caso. No podemos decir que los derechos de los armenios se respeten al 100%. Lo mismo pasa en la sociedad iraní. A veces se respetan y a veces no. Pero en general, en términos sociales, nuestras asociaciones, escuelas e iglesias están activas. No tenemos problemas para profesar nuestra religión. En la sociedad armenia las decisiones las toma el Consejo del Califato Armenio, la máxima autoridad en asuntos religiosos, culturales, sociales o políticos. Euronews ha hablado con el representante de los armenios en el Parlamento y candidato en las elecciones, Karen Jallari. Cuando el presidente Rohani asumió el cargo, le propuse 4 nombres para ocupar cargos ministeriales y de asesoría en los sectores de la educación, la energía. Hubo contacto sobre quiénes eran estas personas y si tenían los conocimientos necesarios, pero no llegamos a nada. Todavía hay esperanza y lo seguimos intentando. Aunque tras la revolución islámica en Irán las minorías religiosas se han visto obligadas a ceñirse a la normativa islámica y tienen prohibido predicar su fe fuera de su comunidad, han sido capaces de mantener su religión, su lengua y sus tradiciones. Bueno, pues ¿qué nos deja el video anterior de Euronews? Que nos da un poco del panorama que hemos venido tratando de expresar. Que al menos en mi opinión, Irán a 2022 es una mezcla, legados de pueblos iraníes, pre y posislámico, con una diversidad étnica y religiosa y cultural. Ese es un primer gran apunte, porque si creemos que todos piensan igual y todos se dirigen hacia una misma dirección, yo creo que estaríamos perdiendo una faceta en este debate. Y de nuevo, eso dificulta que hablemos en términos generales. Es que los iraníes quieren qué, piensan qué, ¿verdad? Yo creo que ahí está un buen debate. Otro elemento que me parece interesante es poner en la mesa, para ya aterrizar el tema de Mahsa Amini, los hechos y toda esta cuestión, no podemos olvidar la agenda de recursos naturales. Ustedes dirán, bueno, pero las protestas no hablan de esto, pero la tensión que se recae sobre Irán sí. ¿Tendrá que ver algo del petróleo? Pues en el hecho concreto no, pero el devenir de Irán sí tiene mucho que ver esto. Estamos hablando del 4º país con reservas probadas de petróleo en el escalafón de Index Mundi. Algo, ¿verdad? Aquellos que desean ese precioso recurso pues tendrán que estar mirando, ¿verdad? Y en el lugar del gas también ocupa un lugar fundamental. Paréntesis, recuerden también que en Irán fue el primer lugar donde se encontró petróleo, por allá, ¿verdad? En el 1908, nos dice. Entonces, miren que también a nivel de recursos del gas, hablando en general de hidrocarburo, Irán también es un actor muy importante, porque ocupa el 2º lugar solamente después de Rusia. Qatar va de 3º. Entonces, algo de estos recursos, no quiero irme al extremo de decir todos por recursos, para nada, pero sí están en la agenda y por qué tanta atención recae sobre Irán de parte de algunos medios. Pues muy bien, el caso de Mahsa Amini inicia el 2022 hasta la actualidad, veremos hasta cuándo se extiende esta crisis, y yo creo que es pertinente preguntarnos el origen, las versiones que hay, un poco para poner todo esto en la mesa, y son en realidad posturas antagónicas sobre la muerte de Mahsa Amini. Comencemos con la versión que más se ha difundido y es la de los opositores a la República Islámica de Irán, en donde nos dicen que Mahsa, proveniente del Kurdistán, realizó una visita a Teherán, la capital. En una estación de metro va a ser detenida, interrogada por la mal llamada policía de la moral. En farsi le llaman Gasht Irshad, es un poco mejor llamarlo patrulla de la orientación, ¿verdad? Orientación obviamente con un tinte religioso de moralidad, de qué vestir, qué hacer, qué no hacer. Entonces este cuerpo que hace parte de la policía
que como veremos más adelante se va a fundar en el 2005, propiamente dicho, bajo la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad. La van a increpar, la van a cuestionar en esta versión, en las dos versiones coincide este escenario, y la van a trasladar a una oficina de policía donde generalmente muchas mujeres son trasladadas y de alguna manera se les dice, mira, tienes que llevar el velo de esta u otra manera. Esta versión indica que, y por eso pongo esta fotografía, que es la que se difunde también, por ejemplo, El Mundo, que en realidad ella fue golpeada hasta la muerte en la estación de policía por este tipo de, valga la pena la redundancia, de policías, y ella fallece unos días después. Su familia dice que no la dejaron ver, ¿no? Entonces esta es la versión que tenemos de más difundida, que es muy, muy interesante verla, pero también hay otra versión. Yo la pongo en la mesa, ustedes nada más digan, aquí no es para casarnos con una. Y el gobierno dice, ¿qué dice el gobierno de Irán? Mahsa no murió por golpes, no hay prueba de ello, y ella murió más bien por una preexistencia médica que radica en que la semana pasada o hace 2 semanas el gobierno iraní reveló la autopsia de varios médicos forenses y revelan que Mahsa Amini, en esta versión, no estoy aseverando nada, que tenía esta preexistencia médica y que es corroborado por los videos que el mismo gobierno circuló. Les pongo una imagen de ello, pero ya vamos a entrar a evaluarlo, donde se ve a Mahsa Amini en la estación de policía, ahí estamos viendo, ¿verdad? Y de un momento a otro ella se desploma. Es así como todo este problema inició. Ahí vemos, ella se desploma según el circuito de videos que propone el gobierno iraní, y es con lo que el gobierno intenta decir, mire, aquí no pasó nada de lo que están diciendo. Felipe, ¿tú qué opinas de esto? Para mí, la verdad, es muy difícil saberlo a la distancia, pero todo indica que de alguna manera sí hubo un abuso por parte de la policía que desembocó en su muerte, ¿no? Entonces, estas son un poco las versiones que tenemos de estos hechos, que ya van a desembocar en todo, en lo que todos y todas sabemos, protestas multitudinarias por 5 semanas, más enfocadas en Teherán. Y aquí viene el primer factor, cómo los medios de comunicación nos han referenciado a Mahsa Amini. En su lugar deberían llamarla Gina Amini, porque es su nombre en kurdo. Lo que pasa es que en los documentos oficiales ella tuvo que asumir un nombre diferente. Pero si uno es fiel a la tradición kurda, uno debería estar hablando de Gina Amini. ¿Listo? Entonces me parece que es un apunte interesante que el nombre y el que ella sea de origen kurdo. Ahora, el factor kurdo en la protesta es fundamental. Yo creo que es el factor predominante, porque antier o hace 3 días de lo que estamos hablando hoy, hubo una manifestación multitudinaria en Berlín, Alemania, y algunas de las fotos, según Reuters, nos simbolizan un poco la bandera del Kurdistán. Van a aparecer también otras banderas que ustedes pueden visualizar, por ejemplo, la bandera con los mismos colores de Irán y el logo del león, que es un símbolo incluso de la época del Imperio Aqueménida. Muchos años más tarde siempre se usó la bandera como símbolo antagónico a la actual República Islámica de Irán. Entonces estamos claramente viendo que al menos en el factor kurdo es muy, muy presente naturalmente por esa solidaridad. Y ojo, no son solo kurdos iraníes. Cualquier persona que estudia a profundidad el tema kurdo sabe que en Alemania hay mucho kurdo que ha salido de Siria, mucho kurdo que ha salido de Turquía y mucho kurdo también que ha salido de Irak, aunque en menor medida. Y esta presencia de solidaridad del pueblo kurdo, más allá de esas fracturas que hemos visto estatales, es lo que lleva a que haya mucha gente, al menos en la diáspora, y por eso vemos en Francia, en varios países europeos, la presencia del factor kurdo por solidaridad con su hermana, ¿no? Gina Amini. Y eso se va a sumar también a muchos iraníes en la diáspora en contra del gobierno y al interior. Ya hablaremos del interior. En la diáspora, naturalmente, hay muchísimos grupos. Por mencionarles uno para avanzar en la discusión, aquellos nostálgicos de la monarquía, ¿no? Del antiguo Shah Mohammad Reza Pahlavi. Naturalmente serán un punto opositor vivo, ya veremos fotos más adelante, al actual proyecto de la República Islámica.
Ahora, como les comenté, el Kurdistán iraní, habría que quedarse aquí mucho más tiempo para profundizar, pero el Kurdistán iraní es muy importante a nivel histórico para el Kurdistán, sobre todo por la experiencia, y les pongo aquí el legado de la República de Mahabad. Les mencioné que Mahabad, Sanandaj, Kermanshah son ciudades importantes en el Kurdistán iraní, y en Mahabad, al menos en el 46, muy poco tiempo, existió la única experiencia estatal de Estado-nación, si uno pudiese ya decirlo así, aunque en breve tiempo, de los kurdos. Obviamente el caso actual de Siria, pues no podríamos hablar de una experiencia estatal de los kurdos allí, porque ellos plantean un modelo totalmente diferente, y en Irak de alguna manera pues sí habría esta experiencia estatal, aunque con autonomía. Pero el legado de la República de Mahabad, que se va a acabar por situaciones de la Unión Soviética, va a dejar ahí una gran huella como legado de ese deseo de los kurdos en Irán de plantear una independencia y no estar subsumidos a lo que es la integridad territorial de Irán. Si uno pudiese rastrear la territorialidad del mapa que vemos actualmente en Irán, tendría que ir un poco con variantes a la dinastía safávida, la dinastía Qajar, hablaremos un poquito de ellos, el periodo de Reza Khan y actualmente cómo es la conformación de este territorio. Entonces hay muchas minorías, dentro de ellas las kurdas en Irán, que obviamente ante cualquier debilidad del poder central aprovecharán y sacarán las banderas nuevamente de una independencia, ¿no? Yo creo que también esto nos habla, y si uno repasase la historia de los kurdos en Irán, hay un elemento de identidad fundamental. Los kurdos iraníes no se sienten identificados, y no puedo decir todos porque generalizar llevaría al error, pero muy próximo, no se sienten identificados con la República Islámica de Irán, no se sintieron identificados en el 79, de hecho fueron, si no estoy mal y la memoria no me falla, uno de los que boicotearon el referéndum que va a dar como resultado el proyecto hacia la constitución política de la República Islámica de Irán, junto a otros partidos también. No van a estar de acuerdo en varios proyectos a partir de ese año, con distintas administraciones va a haber un tire y afloje. Recuerdo, por ejemplo, con la administración de Hatami, que fue un poco más abierto, pero igual no fue un ambiente excelente. Con Ahmadinejad pues hubo problema, Rouhani, etcétera, y ahora con Ebrahim Raisi, pues obviamente está esa tensión, ¿no? Entonces yo creo que leer en clave al Kurdistán va a ser importante. Y otro dato interesante, si uno se queda con la foto del Kurdistán iraní solo dentro del territorio iraní, va a perder de vista que la frontera es muy porosa, si queremos llamarlo así, como todas, pero especialmente porque al otro lado del Kurdistán iraní está el Kurdistán iraquí. Y si uno revisa la historia del Partido Democrático del Kurdistán y el clan Barzani y toda esta cuestión, va a ver que hay una naturalidad. Recuerden, por ejemplo, que en la época del Shah, el Shah apoyaba algunos elementos kurdos y promocionó que se movieran en la frontera. Hablo del periodo de los 60s y los 70s, y eso de alguna manera un poco para debilitar el poder de Saddam Hussein al otro lado, ¿no? Hay muchos episodios, digamos, del Kurdistán, sería muy extenso, ¿no? Hay otro punto que desprende la historia de Mahsa Jina Amini, y es el debate del velo. ¿Cómo no hablar de ello y ponerlo en la mesa de debate? Y lo que yo quiero aportar en la mesa de discusión es que este debate no es nuevo. Si uno hace una lectura de larga duración de Irán, vamos a ver varios episodios interesantes. El primero de ello, y aclaro, no es por relativizar, el Islam no es la única religión que habla de un velo. Sí, Felipe, pero es que la obligatoriedad ahí es un punto diferente. Listo, ahí está en la mesa de debate. Tampoco digo que por desviar la discusión vamos a empezar a hablar de otras tradiciones religiosas, no, pero sí un pequeño paréntesis, pues el Islam no es el único. Y para mí, en algunos medios de comunicación, la obsesión con el velo va a generar en algunas confusiones en este tema, que me planteo tratar de ayudar a aquellos que no manejen este tema, ¿no? Entonces, cualquier estudiante en su clase dice, voy a buscar en Google tipos de velo islámico y le puede aparecer esta imagen. Resulta que en el Corán, propiamente dicho, aparece la palabra hijab, y por eso les pongo una foto para que sepan distinguir.
Pero he escuchado también en algunos medios que nos hablan que el niqab en Irán o el burka en Irán, no hay tal cosa en Irán. Y de hecho no hay tal cosa como el niqab y el burka en el Corán. En el Corán aparecen tres términos, si los quieren anotar: hijab, el himar y otro que no aparece en la foto, jilbab, que sería muy parecido a la prenda que llamamos a intermedia chador. En Irán, ¿qué tenemos? Chador y hijab. Y hoy en día, personas sin velo, ¿verdad? Pero no sería correcto plantear, y entiendo que sea un tecnicismo, que me hablen de, ¿verdad? Niqab, burka en Irán, porque ni siquiera están en el Islam y fuera de hecho en Irán no hay tal prenda. Entonces, yo creo que acertar y ser enfáticos en la prenda va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque yo también aquí propongo incluir otros temas para entender el velo. Sí, es un hombre el que les está hablando y muy posiblemente una crítica bastante válida Felipe como hombre no puede opinar de algo de la mujer. Me he preocupado por estudiar este tema y soy muy solidario con las luchas de las mujeres, es lo único que les puedo decir. Y sobre todo entender el velo más allá del Islam también radica tradiciones fuera del Islam, familiares, tradiciones, por ejemplo, de qué dice la comunidad baluchi del velo, qué dice la comunidad árabe del velo, qué dice la comunidad azerí del velo y qué dice la comunidad kurda del velo, porque hay muchas kurdas que lo usan y muchas que no. Y sobre todo la familia, no se les olvide que en algunas zonas, ¿verdad? Hay una gran tradición conservadora que muchas veces no depende del Islam. Por ejemplo, mi papá, mi mamá pueden ser muy conservadores y me imponen el velo, pero ahí la responsabilidad del Islam no la veo muy clara. Entonces yo creo que hay que plantear el debate con el tema del contexto y un breve paréntesis, me refiero por ejemplo al tema afgano. Decimos que el burka islámico, no, no hay burka en el Islam. Si el talibán quiere imponerlo, ya hay otra dinámica, el Pashtunwali, etcétera, 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 que son otros temas. Entonces, ese es un poco un aporte que quiero dar. A la hora de debatir el velo, hay que ver otros ingredientes para poder debatir. Y si uno lee en clave histórica el tema de Irán, va a ver que en el Irán premoderno, no me gusta mucho la palabra modernidad, pero para guiarnos históricamente, el velo nunca estuvo en debate. Y si hacemos un poco de énfasis en la historia, hubo un movimiento llamado Babi, Irán, pueden profundizar de ello en otros documentos, sí empezó a cuestionar un poco porque se creó también como un cuestionamiento a la religión islámica, pero en general uno no podría decir que en la dinastía Qajar, ¿verdad? Que es el antecedente al el Irán premoderno, había un gran movimiento de debate acerca de esta prenda. Estamos hablando de una sociedad por aquella época muy conservadora. Miren nada más la vestimenta de lo que serían los líderes políticos y religiosos del Callao como ejemplo. Y sobre todo un aspecto que me parece fundamental y es precapitalista. Este tiempo señala que había una economía agraria muy rural, no había conexión con lo urbano de una manera tan fluida y en ese escenario el velo nunca estuvo en debate. Pero lo que sí vemos ya cuando llega Reza Khan, que es el famoso padre de Mohammad Reza Shah, el famoso Shah de Irán, ahí sí vamos a ver algunos datos interesantes. Estoy hablando inicios del siglo XX, ¿verdad? Él va a estar hasta el año 41, 1941, y él va a llegar mediante un golpe militar poniendo fin a la dinastía Qajar y estableciendo lo que algunos historiadores iraníes hablan del Irán moderno, ¿no? Entre comillas. Pues con Reza Khan, fíjense uno, porque yo siempre me gusta pensar en la historia en larga duración, que este señor hizo lo que estamos viendo, pero a la inversa hoy en día. Hoy en día muchas mujeres están diciendo no queremos el velo y él hizo lo contrario, prohibió el uso del velo. En una sociedad que era muy conservadora, que uno calcula, todos los iraníes historiadores lo dicen, entre ellos Abbas Amanat, dice, oiga, ese tipo de medidas de traer la modernidad, entre comillas, a Irán, una industrialización, nuevas ideas, liberalismo, Estado-nación, todo eso debió hacerse de manera gradual. Pero él lo que hizo fue de un solo golpe establecer que el velo, el hijab, ni el chador se podían usar en público.
Es decir, aquella mujer que quería usarlo por pura decisión propia, porque las hay, quedaba de alguna manera excluida del espacio público, porque lo que los relatos históricos nos dicen es que aquella mujer que siguiera usando la prenda en las calles, ¿verdad? Como símbolo de identidad, en alguna manera, había policía que iba y le arrancaba, como decimos en Colombia, el velo. Entonces fueron actos violentos que uno no pensaría, es todo lo inverso actualmente, y sobre todo que generó en el año de 1935 una protesta de mujeres a favor del uso del velo, en contra de la política de Reza Khan. Entonces miren que el debate no es nuevo, que si a favor o en contra. Yo creo que este es un gran aporte. Y esta foto traté de buscarla mucho porque trata de llevarnos a ese año de los 30, 20, cómo se vestía la mujer iraní. Y lo que vemos es conservadurismo, ¿verdad? Pero ellas al menos tenían una participación en el público. La dinastía Qajar pues no es el mejor ejemplo, ¿no? De derechos de la mujer. Pero el movimiento de Reza Khan, para que vean que generalizar siempre lleva al error, creó este tipo de imágenes también. Empezaron sociedades de mujeres, agrupaciones, derechos de asociación, de círculos de mujeres, que dijeron, miren, la vestimenta sí debería ser como dice Reza Khan, imitando un poco el estilo europeo y sobre todo el estilo de Kemal Atatürk. Fue un gran fan, de hecho su única visita fue a esa nueva república de Turquía, hoy Turquía le llaman, y él quiso un poco traer ese modelo de laicismo a Irán. Se enfrentó con protestas, pero también no podemos dejar de ver que algunas mujeres sí interiorizaban el discurso de cambiar su vestimenta. Entonces miren que el tema de Irán hoy en día también encuentra un poco de respuesta en esta época. Algunas mujeres son muy conservadoras, otras muy liberales, ¿verdad? Y hay un mar ahí de discursos también. ¿Qué pasó en clave histórica con el sucesor de Reza Khan, ¿no? Reza Khan pues va a ser obligado a abdicar, no voy a entrar en detalles de la historia de Irán, y van a poner a su hijo, que es el famoso Shah, bueno, fue Mohammad Reza Pahlavi, el famoso Shah. Shah, recuerden que es aquel que por mérito merece gobernar, una traducción que nos proponen varios historiadores iraníes. Y obviamente en este interregno histórico también valdría la pena hablar del movimiento del Frente Nacional Iraní y del doctor Mossadegh, por allá en el año de 1951 al 53, que va a sufrir un golpe de Estado auspiciado por la CIA y el MI6. Pues lo pronto, sigamos la historia, Mohammad Reza Shah va a haber una particularidad, no va a haber prohibición del uso del velo, va a ser una política libre, quien lo quiera usar lo usa, quien no, no, pero obviamente él, continuando ese proyecto modernizador, entre comillas, va a proponer que no se use, ¿no? La apertura de bares, discotecas, sitios más sociales, cafés, etcétera, pues va a promover una nueva cultura iraní, pero que no va a llegar a todos los lados de Irán, lugares. Y aquí me parece, sí, yo lo debato, yo afortunadamente tengo amigos y amigas de todas las orillas, a mí me gusta debatir con todo el mundo, no casarme con un solo grupo. Y cuando yo digo esto, a veces se me debate. Sí, no hubo prohibición al uso del velo, pero sí era claro que desde la política del gobierno y la imagen que quería proyectar, aquella mujer con chador, esa prenda negra, pues no iba con el proyecto del Shah. Recuerden que el mismo Shah era musulmán chiita duodecimano, ¿no? A veces eso se deja de mencionar. Y yo creo que en el imaginario que se intentaba proyectar de Irán en esa época, esa persona que usara chador o hijab era como parte del pasado, ¿no? Oye, no, ya no estamos en ese Irán. Y así, de alguna manera, yo siento que hay aproximaciones a la figura del velo. Ya podrían salir muchas intervenciones, comentarios que digan, sí, es una opresión, pero ¿qué hacemos con aquellas mujeres que lo quieren usar de manera propia? Las hay. Yo en mi clase siempre invito mujeres para que veamos la diversidad de posturas, ¿no? Pues eso fue un poco la postura del famoso Shah. ¿Qué pasa? Viene la revolución del 79, aquí no vamos a entrar en detalle, por muchas circunstancias, y ocurre esta foto emblemática. Una mujer con chador, que le dirían chadori en el argot iraní, participa activamente en el movimiento de protesta. La mujer, vean que siempre ha estado en la plaza pública, en las decisiones políticas,
Me parece que ha sido fundamental siempre la mujer en Irán en cualquier episodio de su historia. Y aquí lo que vamos a ver es un poco lo que vemos ahora, la obligatoriedad del hijab. El chador no es obligatorio en Irán, según la República Islámica de Irán. Obviamente eso va a ser una decisión a partir de Khomeini, y eso va a generar también, Khomeini, recuerden, el líder, uno de los líderes, pero el más popular, carismático, Ruhollah Khomeini, el Ayatollah, pues le dicen, pero Ayatollah no es su nombre. Eso va a generar también una reacción. Muchas mujeres salieron con chador y hijab apoyando el proyecto de la República Islámica, pero también hubo mujeres, ¿cómo lo vamos a negar? Que en el 1979, e incluso en el 78, algunas personas dicen, tenemos esta foto que proporciona The Guardian, protestas anti medida del velo obligatorio. Entonces vean que hay mucho movimiento, mujeres a favor, mujeres en contra. Hoy en día pues se muestra mucho menos aquella mujer que quiera usar esa prenda, ya hablaremos de ello, pero eso generó ya un malestar en torno al código de vestimenta. Hoy en día, por ejemplo, si tú logras ir a Irán de visita, un país maravilloso, la gente es extremadamente cálida, no todo el mundo piensa en política ni nada, pero ese es el tema que tenemos hoy. Yo diría que la prenda más popular no es ni el chador ni el hijab, sino un shal o chal, que le llaman también en nuestras sociedades, ¿no? Y es un poco esta foto que retrata tres mujeres que lo usan de diferente manera. Volviendo al caso de Gina Amini, cuando ella es interceptada por Gasht Irshad, patrulla de la orientación, y la detienen como consecuencia de un aparente mal uso del velo, es ahí donde hay una gran pregunta. ¿Qué es llevarlo mal? ¿Qué es llevarlo bien? Y yo creo que eso es algo también que este organismo pues tiene todo en contra, porque queda a la arbitrariedad y al juicio del policía de turno que esté en la patrulla dando vueltas, generalmente en el norte de Teherán, que es donde vemos la mujer con un poco de vestimenta un poco más liberal, es donde ellos ahí van viendo, ¿no? También depende de el tipo de mujer que tú increpes. Y para nadie es un secreto que si es una mujer con contactos en el gobierno, una familia prestante, tal vez no hubiera corrido la misma suerte que Mahsa Jina Amini, pero el factor kurdo yo creo que aquí es fundamental para determinar el destino de su suerte, ¿no? Yo creo que es ahí interesante. Entonces yo creo que miren cómo es el tema, llevarlo bien, llevarlo mal, sin duda no está claro. Hay muchas mujeres que simplemente lo ponen a la mitad del cabello, que es el estilo iraní, mujeres que hoy en día no lo están usando, pero también aparecen, miren, este tipo de mujeres que yo creo que es la generación Z de la que se está hablando tanto. Yo pues perdí la cuenta con esa nomenclatura, pero es uno de los sectores de la población iraní que más está al frente. Miren la vestimenta ya estilo punk, si se pudiera decirlo así. Tú vas a Irán y ves todo esto, pero también ves chador. Si estás en Qom o Gom, si estás en Mashhad, si vas a Isfahan, si vas a Kashan, por ejemplo, el mismo Sanandaj, pues otro tipo de vestimenta no chador. Esta vestimenta sería de ese sector de mujeres iraníes más conservadoras o cuya familia es más conservadora, ¿no? Y que en este movimiento de protesta hemos visto que algunas se han unido a aquella que no lo quiere usar. Ya llegaremos a los elementos finales donde yo propondré qué tipo de debate, o sea, cuál será la postura de esta mujer que usa chador frente a la República Islámica de Irán. ¿Quiere que se acabe o más aspira a un movimiento de reforma? Pues todo eso también está por verse, ¿no? Entonces miren que otra gran conclusión o apunte, todas las mujeres, eso sí todas, generalizar aquí sí vale, con su vestimenta hacen una declaración política, social. Aquella que usa chador dice, esta es mi identidad. Aquella que usa hijab y aquella que no lo usa también está haciendo una declaración. Yo creo que hablar de la mujer iraní representa todos estos retos. Por eso vuelvo y digo, con la variante, cuando yo escucho, es que las mujeres en Irán dicen que o piensan que, pero ¿de cuál tipo de mujer iraní me estás hablando? Porque todavía no es muy claro la correlación de fuerzas, que es otro elemento que yo propongo. Bueno, pues miren que el tiempo corre. Quiero plantear unos elementos para que vayamos al espacio de preguntas, debate, que es lo más importante, en vez de escucharme a mí, como dicen, como un lorito. Pero creo que el tema de sanciones
que no hay duda en calificarlas de ilegales a Irán, creo que es el contexto macro también que nos lleva al aspecto económico. Recuerden que esto sucede desde el noviembre de 1979 hasta el día de hoy. Las sanciones económicas que impone Estados Unidos y algunos países europeos como consecuencia no solo de la revolución del 79, sino del episodio concretamente de la situación de rehenes de la embajada estadounidense en Irán. Los que no sepan nada, recuerden que una parte del movimiento estudiantil, de hecho Mahmoud Ahmadinejad participó allí en aquella época muy joven, decidieron tomarse la embajada de Estados Unidos en Irán, que era una gran embajada, muy importante, y retienen ahí por un número de días, creo que 400 y pico de días, retienen al personal estadounidense, acceden a documentos clasificados, etcétera. Pues eso genera una gran tensión ya y la ruptura oficial de relaciones diplomáticas, que se va a matizar un poco bajo la época de Obama y todo el programa nuclear, pero desde esta época el aspecto es, hay sanciones sobre el territorio iraní que impide que, por ejemplo, un país petrolero como Irán pueda vender libremente el crudo, que cosas tan mínimas, un ejemplo tonto, como Apple, McDonald's, si les gusta a ustedes, a mí no, Starbucks, por ejemplo, a mí tampoco me gusta, pues tenga presencia en este país, grandes cadenas hoteleras, etcétera. En el tema de automóviles, pues no hay automóviles importados, más allá de algunos Peugeot, vi muchos, pero algunos son fabricados, ensamblados en Irán. Bueno, el tema de sanciones es muy diverso y por eso, más que mis palabras, quiero presentarles mi segundo video, que nos explica de la BBC, desde la perspectiva de ellos, cómo afectan las sanciones de Estados Unidos al pueblo iraní. Estados Unidos ha estado imponiendo sanciones a Irán desde la revolución de 1979 y estos días se cumple un año de las últimas. Estados Unidos insiste en que las sanciones están dirigidas al gobierno iraní y no al pueblo iraní. Sin embargo, las consecuencias de estas sanciones afectan a la vida cotidiana de los iraníes y estos 5 objetos nos van a ayudar a entender por qué. En teoría no existen sanciones a los suministros de medicinas, pero algunos proveedores se niegan a vender fármacos a Irán para mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Esto ha llevado a la escasez de medicamentos, y hoy la vida de miles de personas está en riesgo. Por ejemplo, las personas que sufren de cáncer, de epilepsia o de hemofilia les resulta muy difícil acceder a sus tratamientos. Es más, Irán ni siquiera puede producir esos medicamentos a nivel local, porque no logra importar los elementos necesarios para fabricarlos. Pero Washington atribuye este problema a la corrupción y a la mala gestión. Los aviones de Irán son tan viejos que todavía tienen ceniceros en los reposabrazos. Algunos iraníes los llaman ataúdes voladores, y no es de extrañar. En los últimos 25 años, más de 2000 personas murieron en accidentes aéreos en aviones iraníes. Durante los últimos 40 años, las aerolíneas en Irán han tenido que enfrentar serias dificultades para mantener sus flotas de aviones. ¿Por qué? Esto se debe a las sanciones comerciales que se impusieron a Irán tras la crisis de los rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979. Irán fue golpeado más tarde por una nueva oleada de sanciones debido a su programa nuclear. En virtud de un acuerdo internacional, en 2015 Irán se comprometió a limitar sus actividades nucleares. Boeing y Airbus iban a vender a Irán alrededor de 200 aviones nuevos, pero 3 años después solo se habían entregado unas pocas unidades. Esto fue antes que el presidente Trump se retirase del acuerdo nuclear y revocase las licencias para exportar a compañías como Boeing y Airbus. El precio del papel importado se triplicó desde que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear. Estas no son buenas noticias para los editores de periódicos y libros. Muchos periódicos reconocidos en el país se han vuelto más delgados. Sumado a las fuertes restricciones a la libertad de prensa en Irán, los periodistas y los editores aseguran que esta situación hará que sea aún más difícil pedir al gobierno que rinda cuentas. Esto es 1 kilo de carne roja. Este producto se convirtió en un lujo en Irán. Costaba $10 antes de que se aplicaran las nuevas sanciones, ahora cuesta el doble. Las sanciones han dificultado la importación de alimentos, por lo tanto, muchas personas se vieron obligadas a eliminar la carne de su dieta. Casi 1/4 parte de todos los restaurantes en Teherán cerraron,
y se reintrodujo el racionamiento por primera vez desde la guerra entre Irán e Irak, en la década de 1980. Los iraníes usan aplicaciones y smartphones para pedir taxis o para pedir comida a domicilio. Pero muchas compañías tecnológicas internacionales, como Uber, no operan en el país. Entonces, los desarrolladores iraníes crearon sus propias aplicaciones, como Snap. Pero los usuarios de iPhone no pueden descargar estas aplicaciones de la App Store. ¿Por qué? Porque Apple no pone a disposición de sus usuarios aplicaciones desarrolladas en países sujetos a embargos. Internet en Irán ya está estrictamente regulado y censurado, y los desarrolladores iraníes están sintiendo la presión tanto desde dentro como fuera del país. Teherán y Washington se culpan el uno al otro de las sanciones, pero es el pueblo iraní el que está sufriendo las consecuencias. Pues creo que esa última conclusión de este video de BBC News es muy interesante. Vean, porque a veces no dimensionamos la magnitud del impacto de las sanciones. Tal vez nuestro referente es Cuba, pero yo creo que en Irán el tema es mucho más profundo. Y ahí es donde viene la pregunta para todos y todas. ¿Con las sanciones afectamos al gobierno? Es decir, al líder supremo, sí, está sancionado. A Ebrahim Raisi, el presidente, ahora creo que recién lo sancionan. A alguna serie de líderes, por ejemplo, el Sepaje Pasdaran, de la Guardia Revolucionaria. O más bien estás afectando a la gente de a pie. Y yo creo que esto no es nuevo, pues para nosotros en América Latina sabemos también cuál es el objetivo de unas sanciones económicas y es obviamente promover el inconformismo de una parte de la población, al punto de que la población diga y condene a su gobierno y lo responsabilice. Y ahí se abren varios caminos, ¿no? Para algunos opositores a la República Islámica dirían, pues fácil, cambiamos de gobierno y se acaban las sanciones. Pero ahí está un tire y afloje fundamental de muchas de las opiniones de los y las iraníes. Y yo creo que lo que estamos viendo también es producto, no necesariamente este hecho particular, pero a nivel macro, la crisis económica tiene un responsable directo, claro. Hubo gobiernos iraníes acusados de malversación de fondos, corrupción, todo lo que vemos en todos los países del mundo, pero yo sí creo que debemos dar en su justa medida el tema de las sanciones, ¿no? Sobre todo en un tema muy particular, es la COVID-19. Ustedes dirán, ¿qué? Pero Felipe, estamos en Costa Rica, Colombia, Argentina, la COVID ya acabó, pareciese, ¿no? Al menos en Colombia es lo que veo, el tema ya no está. Pero cuando tú vas a Irán, lo digo porque hemos hecho viajes con algunas agencias y ellas recientemente han ido. Saben que el uso del tapabocas todavía es un tema en la República Islámica de Irán. ¿Por qué? Ya lo vimos en el tema de Pfizer, por ejemplo. Estados Unidos se negó a vender la vacuna Pfizer y todos estos laboratorios por el tema de sanciones. Irán desarrolló una vacuna local que la verdad pues no es muy efectiva, más allá de ese logro pues de la ciencia iraní. Pero en Irán sigue siendo un tema la COVID-19 y por eso en las protestas vemos gente también con cubrebocas, le llaman en otros lugares. Entonces, este tema de sanciones nos plantea dos temas económicos que hace parte del tema de protestas. Una brecha, aumentar esa brecha entre ricos y pobres en Irán, profundiza esa desigualdad, en donde ahí ya no importa si eres de uno u otro grupo étnico, qué religión practicas, la economía le afecta a todo el mundo por igual. Y un tema muy inquietante que es la inflación, que también es un fenómeno global, pero que en Irán pues es como echarle sal a la herida. Y es que cifras oficiales Irán no nos ofrece el gobierno iraní, pero algunos medios, sobre todo hace poco Ebrahim Raisi, dejó ver que la inflación puede estar alrededor del 60% en Irán. Otros dicen que desde agosto del 2021 la inflación se duplicó, 54%. En Colombia, en estos momentos, por el tema del dólar, que está 5 veces nuestra moneda, y en eso ahora ya nos entendemos un poco con nuestros hermanos argentinos, pues nos inquieta mucho esto. Entonces, imagínense cómo le inquieta esto al pueblo iraní, al de la calle, ¿verdad? Sobre todo en los productos básicos. Me puse a mirar, yo no soy especialista en farsi hasta ahora, lo estoy aprendiendo, pero sí logramos entender que el pollo, por ejemplo, 101%, carne, etcétera, aceite, huevos, la canasta familiar que vemos, para mí
una gran parte de comprender el movimiento de protesta radica en esto. Mucha gente quiere guiarse al Islam, el hijab. Yo no soy tan partidario de eso, es una opinión personal. Para mí los fenómenos se explican políticos y económicos. Y la agenda económica en Irán es que estamos hablando de que hay una gran crisis, ¿no? No la está pasando bien. Yo me puse a revisar siempre que Esteban me llamó hace un par de semanas, me propuso, quise volver a la historia de Irán, sentado en mi casa, y me puse a revisar el periodo del Tallar, había crisis económica. Me puse a revisar el periodo de Reza Khan, que con el proyecto modernizador de industrialización de carreteras fue bueno. No había tal bonanza petrolera como la va a haber después, pero también había fragmentación económica. Me puse a ver el periodo de Mohammad Reza Pahlavi, el famoso Shah, que por un lado a sus fanáticos nos dicen que fue una gran época económica de la Revolución Blanca, pero la Revolución Blanca dejó como contraste muchísimas cosas. Esa bonanza petrolera de los 70 va a dejar también como consecuencia que el bazar, por ejemplo, que le llamamos mercado, pero que es un actor fundamental en la economía iraní, se haya puesto en contra incluso del Shah. Entonces, elementos como esos también me dicen, la economía tampoco fue la maravilla en la época del Shah. Esa gran bonanza petrolera que alcanzó a 906 millones de dólares en los 60s y 70s, contrastó con declive de producción agrícola, contrastó con poco suministro de agua potable y sobre todo que había, según fuentes oficiales, la fuente de alfabetización no era tal también como nos la dicen, ¿no? Varios elementos. Entonces no quiero generalizar como lo propongo aquí, pero sí veo que Irán viene a lo largo del siglo XX en varios periodos de crisis económica y la economía siempre jugó un papel para movilizar a las personas hacia una u otra política, como el cambio de régimen. Miren este otro dato también, cerca del 80% de los iraníes nacieron después de la revolución del 79. Y eso marca claramente otro punto que entra en este debate y es todas las personas que están saliendo no tienen recuerdo ni siquiera de quién fue Ruhollah Khomeini. Vaya usted a Irán, lo invito, y vaya, hable con alguien de la generación Z o cualquier otra. Si se acuerda qué pasó con Khomeini, cualquier cosa, eso no va a suceder. Aparece en el billete del real iraní, pero más allá de eso no hay. Entonces yo creo que algo falló en el proyecto educativo de prorrogar esos valores de la República Islámica, no en todos, porque hay gente joven también muy creyente en este proyecto, por eso les digo, siempre hay que tener la mentalidad abierta, pero sí propone un debate de identidad con la República en estos 43 años, los jóvenes, nuevas generaciones, porque la mayoría de gente que está saliendo es de 18, 20, hasta 16, 17 años, ¿qué relación van a tener con la República Islámica de Irán? Si uno le empieza a hablar de Ali Shariati, ¿quién será ese? ¿Verdad? Y mucho menos si hablamos por allá del 53, el golpe a Mossadegh, menos. Entonces hay nuevas mentalidades, producto de toda esta varias oleadas de globalización, y ese bloqueo económico pues ya ha sufrido facturas porque con las redes sociales, con las VPN, que son redes alternativas de Internet, estas nuevas generaciones tienen acceso a otros contenidos, otras cosas que están pasando y son los videos que hemos visto que se han filtrado, ¿no? Y para mí una foto emblemática es esta que pude buscar en Internet, todos los derechos de autor para Premium Stock Photo. Esto es lo que tú ves en Irán cuando visitas Isfahan, por ejemplo, gente tocando música, instrumentos, nuevas ideas. Miren que hay personas con velo, con un poco de una vestimenta más abrigadora, otros no. Si vas a Isfahan, debajo de los puentes cerca al barrio armenio Yulfa, vas a escuchar poesía, la declamación de poesía. Todo eso hay, ahí está como bajo el nivel, ¿no? De lo que uno conocería de la República Islámica de Irán. ¿Hasta qué punto plantearán ellos un debate a la República? Ya es otro debate. Otros elementos para finalizar, ir cerrando, tengo más, no se preocupen, trato de poner, ya tenemos la mesa llena de puntos. Yo creo que sí es justo también hacer una breve reflexión de esto, ¿no? A la hora de analizar Irán en este momento, creo que hay racismo, creo que hay sectores que ven a los iraníes en un nivel inferior,
Yo por mi parte no caigo en ese tipo de cosas. Cuando pude visitar con el iraní me llevé de la mejor manera y compartimos muchas cosas con los pueblos de Latinoamérica, pero lastimosamente en otros sectores está el tema de la islamofobia, a partir sobre todo de la época de la guerra contra el terror, entre comillas. Todo lo que huela a Islam está mal, ¿verdad? Es opresor, pues yo tampoco voy a ese punto. Sí hay formas de opresión en el Islam, pero pues no podemos generalizar. Y otro pequeño concepto que vale la pena profundizar es la iranofobia. No solo racismo, que la islamofobia sería una forma de racismo, y la iranofobia también aparece porque Irán desde el 79 con esa revolución va a caer en una espiral de algunas acusaciones de que todo lo de Irán es negativo y todo lo que pasa en el mundo es culpa de Irán. Pues tampoco. Y eso va a ser reforzado a partir de la guerra contra el terror, como digo. Y parece muy paradójico, pero revisen la historia. No miento. Irán no tenía nada que ver con Al-Qaeda ni con el Talibán, menos con Osama Bin Laden. Irán apoyó la intervención de Afganistán, de Estados Unidos, para deshacerse del Talibán. E Irán también apoyó la ocupación de Irak en el 2003. Y aún así, George W. Bush puso en la lista a Irán del eje del mal. Y hasta el día de hoy siempre nos mencionan que Irán es el eje del mal. Pues miren que hubo momentos de cooperación, y si quieren les menciono otros: la lucha contra el Estado Islámico, Qasem Soleimani, que no es el santo de la devoción de muchos, pues ayudó en esa lucha también, y aún así, pues ya vieron lo que le pasó a Qasem Soleimani, asesinado de ejecución extrajudicial. Y me parece que en el contexto mayor de todo lo que hablemos de Irán, uno debería poner una pequeña atención a este elemento. No hay duda que quién se ve beneficiado también sería otra pregunta de esta gran desestabilización de Irán. Yo tampoco caigo, y ahí me debo separar. Estuve escuchando atentamente al líder supremo, que le habían dicho que estaba desaparecido, que se había muerto. Pues no, parece que está enfermo, pero apareció en discursos públicos, Ali Khamenei, y él, la verdad que creo que de manera desatinada le adjudicó la responsabilidad de las protestas a Estados Unidos e Israel. Ahora, yo tampoco soy tan inocente para decir que no hay un beneficio para estos países opositores, el mismo Arabia Saudí, gran contradictor del gobierno actual de Irán. Pues yo más bien me pongo a pensar en mi hogar y digo, si hay un enemigo al frente y hay un ola de un conformismo, y yo veo una debilitación a bajo costo. No tuve que invertir mucho para que pasara eso, y eso me puede beneficiar. Entonces, así como yo veo la postura de algunas de las potencias, que claramente se suma al apoyo de ofrecer Internet, de evitar el bloqueo o la reducción de gigas o gigas que hace el gobierno iraní para que no se filtren videos de algunas agencias, etcétera, ¿no? Pero no podemos dejar de pensar, sin que esto sea absoluto, que Irán siempre está en el ojo del huracán y en la mira, ¿no? Y sobre todo a partir de las intervenciones de Irak, ¿no? Ahora, viene otra gran pregunta. Les dije, voy a dejar preguntas abiertas, no conclusiones. Cuando uno ve las fotos de los manifestantes, Felipe, que cuántos están a favor y cuántos en contra. ¿Cuántos a favor y cuántos en contra? Sí, para mí ese tema que radica en la correlación de fuerzas es muy difícil de determinar. Es decir, no puedo mentir. Habría que estar allí en Irán, y si hay alguien en el público que nos diga, aporte, sería genial. Algunos dicen que 60 y 80% en contra de la actual república, mientras que su base popular es 20%, pero los que están voceros del gobierno dirían que eso es un poco más. Les digo, no les puedo decir porque no se sabe cuál es la correlación. Debo confesar también que millones en las calles de Irán hasta el día de hoy, mañana, les digo, mañana puede haber una marcha de 20 millones en Teherán, no la he visto. Y eso marca algunos elementos que yo quiero señalar como críticos del movimiento de protesta. Lo que queda claro, comencemos por lo que queda claro, es que algunos quieren el cambio de régimen, porque la consigna que fue queremos la verdad sobre la muerte de Mahsa Amini, pues quedó atrás. El tema del velo ya no es tan predominante en
las pancartas que podemos ver y las manifestantes de todos los lugares. Y lo que queda claro es si es muerte al régimen, incluso consignas así que recobra un poco el eslogan de la Revolución del 79. Entonces lo que queda claro es que algunos dicen esto ya se trasladó y por eso en el título fuimos muy amplios con Esteban para señalar que es un inconformismo más allá del hijab. Y eso radica ya para algunos en la tesis del cambio de régimen. Yo creo que es una conclusión preliminar de los hechos en curso. Es decir, hay muchas personas que salen a decir no quiero más la República Islámica de Irán. Sobre todo la diáspora iraní, que es muy fácil de entender, digo, por eso pongo aquí no hay nada nuevo, porque en la foto a quién vemos. Un sector, no digo todos, es el hijo del famoso Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, que ustedes saben va a fallecer en Egipto de cáncer, y su hijo en el exilio, pues siempre ha sido desde el 79 un gran opositor al actual gobierno. De hecho, el gobierno de la República Islámica de Irán tiene muchos enemigos. Cuando uno se pone a mirar la historia, sobre todo traten de repasar el inicio de la revolución del 79, cómo ese amplio margen de fuerzas que participaron se redujo. El partido Tudeh comunista pasó a ser enemigo y hoy en día mucha gente del Tudeh en la diáspora va a ser opositora actualmente a la República Islámica de Irán. El hijo del Shah, pues cómo no, si siempre ha hablado. También habló Faradiva, ¿no? Que fue la mamá de él y la esposa del extinto Shah. También desde Estados Unidos un fuerte punto opositor. Y aquí, entre varios y varias iraníes, se preguntan, ¿será que lo que él propone es monarquía hereditaria? Pues en algunos pronunciamientos este señor ha tratado de matizar y dice, no, yo quiero una república, quiero democracia, pero también quiero que se ponga en la mesa recuperar la monarquía, ¿no? Entonces hay un sector promonárquico que naturalmente no hay que ser muy sagaz para entender que nunca estuvieron de acuerdo y estaban esperando el momento ideal para salir masivamente a las calles. Por eso miren la bandera no es la de la República Islámica de Irán actualmente, sino bandera de la monarquía y de otros gobiernos antecesores, ¿no? Entonces hay muchos enemigos. Por ejemplo, los kurdos, hablamos, nunca hay partidos kurdos en Irán que a veces son señalados de terroristas, separatistas, etcétera. Nunca estuvieron de acuerdo, les dije, boicotearon el referéndum, boicotearon la constitución y nunca han estado bien con el gobierno central. También aparecen grupos de vieja data como el Mujahideen el Halq, los combatientes del pueblo, si se pudiera traducir así. Fue un grupo de estirpe islámica que participó siempre mediante la lucha armada en contra del Shah. Momentáneamente se unió a la revolución, al campus de Imam Khomeini, pero después van a salir también reprimidos y exiliados. Si no estoy mal, están en Albania actualmente. Son otros opositores y la verdad que hay muchos sectores, vean, que se oponen, ¿no? Y el ciudadano de a pie, nunca olvidemos en este análisis al ciudadano de a pie, que no tiene tendencia partidista o de algún grupo, sino que sale espontáneamente. Yo creo que sí hay mucho espontáneo, ¿no? Viene otra pregunta. Hasta el día de hoy, y eso lo debatíamos en otro escenario, ¿qué tanto conviene la ausencia de líderes o lideresas o cuadros políticos, para que se me entienda, en este movimiento de protesta? Repito, mañana puede aparecer que hay una plataforma política, hay un líder ya o una lideresa designada, pero eso es algo que yo no observo al día de hoy en este movimiento de protesta. En estas 5 semanas, ya casi 6, no hay esa voz al interior de Irán. Afuera pues ya sabemos, hay muchas, pero esa voz al interior más bien ha sido algo difuminado a directores de cine, deportistas, actrices, ¿verdad? Gente de los medios de comunicación, de la televisión, etcétera. Varias personalidades pues han hecho pronunciamientos y yo me pregunto, es otra pregunta que les dejo, ¿qué tanto convendrá esa ausencia o no? ¿Verdad? Porque uno diría positivo porque nadie monopoliza la protesta. Negativo, pues porque ¿a dónde va, no? En otro escenario, el profesor Moisés Garduño nos compartía que había una serie de declaración, pero yo no la volví a ver, la declaración. No, para mí no está tan claro qué es lo que quiere el movimiento de protesta. Por eso les digo,
hay muchas posturas al interior y eso es otro reto que tenemos. ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Verdad? ¿Será que algunas mujeres con chador que acompañan y con hijab que acompañan la protesta de una hermana iraní, un primo, va hasta el cambio de régimen? Son preguntas que quiero dejar, ¿no? Pero lo que sí es claro es que si hablan de revolución, se necesita de revolucionarios. Y eso ya es otro término, ¿no? Por eso también fuimos muy cuidadosos con el término en el título. Hemos visto que otros escenarios hablan de revolución. Yo hasta ahora no he visto revolución. Repito, mañana le callan la boca a Felipe y estalla una gran revolución. La revolución también es espontánea y tarda un tiempo en llegar, pero algunos medios hablan que ha bajado un poco. De hecho, ayer es un punto contradictorio porque se habló de huelgas. También mencionaron el tema de las centrales petroleras, una huelga de trabajadores, pero no fue en muchas centrales petroleras. Les digo, hay un tema con la información muy importante que para nosotros, como analistas independientes, debemos considerar. Vemos entonces el factor de la mujer, es un movimiento feminista, estrictamente de mujeres, pues sin duda algo nuevo, leyendo la historia de Irán, pues la mujer no sería nueva, porque hemos visto, he tratado de reflejar que la mujer iraní ha estado siempre en los episodios históricos, al menos en el último siglo. En el movimiento 2009, que es el movimiento verde, que mucha gente que lo vivió habla que fue multitudinario, pues finalmente se apaciguó. ¿Saben por qué? Porque cuando usted habla con muchos iraníes dicen opositores a la república y también a favor de la república señalan ese mismo error, es que ese movimiento verde de alguna manera era del interior. Nunca plantearon debatir el legado de la República Islámica, sino debatir específicamente, más allá de otros elementos, que en general la elección la había ganado Musavi y no Ahmadinejad. Pero plantear que acabar la República Islámica nunca lo hicieron. Entonces mucha gente a favor y en contra del gobierno señala esa gran debilidad del movimiento verde y lo que vemos ahora es otro gran movimiento, también sumado a las protestas del combustible en 2019, otra serie de eventos. Lo particular sí es la gran presencia de mujeres que con esa declaración pública de cortar el cabello y planteando la agenda feminista, pues yo creo que es fundamental, ¿no? Y ahí vemos claramente la República Islámica debe ser destruida, dice la manifestante. Hay algo en torno al tema de la mujer que a mí me parece, y derechos humanos, muy interesante para discutir. Y es que el caso de Afganistán 2001-2021 nos lleva a algo que ya vimos. Cuando yo veo en los medios un interés excesivo en la mujer, empiezo a sospechar. Sobre todo estos países. No estoy convencido que haya un interés genuino en el pueblo iraní, en varios sectores. Como no lo hubo en la mujer afgana, en la intervención en 2001, que nos dijeron que vamos a liberar a la mujer, y lo que hizo fue Estados Unidos en el acuerdo de Doha, 2020-2021, fue entregarle el país al Talibán, y hoy en día nadie habla de la mujer afgana, lo que está sufriendo bajo el Talibán. Entonces miren que ese discurso a veces se agota y hay que tener mucho cuidado desde nuestras esferas, cada uno, si me lo permiten, a la hora de seguir este discurso de derechos humanos, promoción, etc. Lo que esconde también es una política muy clara, ¿no? Pues bueno, miren, 6:20 hora colombiana, quiero agradecer, espero haber aportado elementos en esta mesa de debate que ya va a estar. Yo siempre prefiero tener muchos elementos de juicio, abrumarme, en vez de ofrecer aquí un análisis simplista, decir esto es A y B. Creo que esa era la intención de Esteban. Y bueno, espero también que no haya sido muy tedioso aquí yo hablar como un lorito, pero yo creo que tenemos bastantes elementos para discutir y debatir esto que está pasando en Irán, ¿no? Bueno, le doy la palabra a Esteban y reiterando el agradecimiento y bueno, háganos llegar comentarios, críticas, preguntas, todo será bien recibido. Muchas gracias, Felipe, por la amplia presentación. Agradecemos mucho todos los elementos que propusiste para entender la complejidad de esta situación que vive Irán, digamos, de esta nueva situación
que nos plantea, digamos, una necesidad de leer en la larga duración, de leer estructuralmente elementos coyunturales que en este caso avivaron otra vez a partir de la muerte de Mahsa Jina Amini y que precisamente esa ebullición que constante en Irán, que la cuestión de las sanciones definitivamente tienen un peso enorme en la dinámica que tiene el país porque son focos de tensión, además intencionados desde afuera, ¿verdad? En términos de las sanciones, y que en la lógica propiamente que lleva el régimen iraní, digamos, en este caso la República Islámica, pues los focos de tensión al interno siempre se van a salir, digamos, en las partes más débiles. Y en este caso, la condición de desventaja estructural que viven las mujeres en Irán, pues se canalizó a través de la lamentable muerte de Amini. Mientras esperamos preguntas o comentarios que nos hagan llegar a través del canal de YouTube o del Facebook Live de la sede del Pacífico, yo, digamos, tenía una pregunta en particular y es cómo pensar, digamos, las protestas inmediatas en las que tenemos con otros momentos históricos de Irán y ver, digamos, por qué es que finalmente no se logra tambalear, a pesar de la inestabilidad que vive Irán, la propia República Islámica, digamos, que siga, digamos, como siendo como el elemento que sostiene esa inestabilidad, si se permite aquí la formulación contradictoria, ¿verdad? De mantener una inestabilidad, pero en función de lo estructural que tiene, digamos. ¿Cómo podría reflexionar de otros momentos de protesta como la de 2019 o lo que pasó en el 2009 con la elección, de ver por qué es que finalmente no se puede romper, digamos, la estructura de la República Islámica, el núcleo, digamos, el corazón de ella? Bueno, yo creo que mirar a la historia, como tú bien lo mencionas, nos ayuda mucho. Yo estuve todos estos días pensando mucho, revisando la misma revolución del 79. Hay un factor, por ejemplo, aquí crucial y es las Fuerzas Armadas. Para Ujú. pensar aquellos sectores que quieren derrocar al gobierno, recordémosle a la audiencia que las Fuerzas Armadas en Irán tienen una particularidad. Está el llamado Artesh, ejército regular, pero a partir de la revolución del 79, Khomeini y sus seguidores plantearon la necesidad precisamente, entendiendo la historia de Irán, no eran para nada ajenos a esa tradición, que posiblemente las Fuerzas Armadas, los militares, como les llamamos acá, pudiesen hacer un golpe. Y ellos entonces conformaron ese cuerpo diferente que es el Sepah Pasdaran Ingilab Islami, la Guardia Revolucionaria, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria. Un elemento que tiene como objetivo proteger precisamente el legado del 79. Entonces, respondiendo concretamente, Esteban, cualquier desarrollo en Irán que tienda como un cambio profundo en las instituciones, tendría que ver un cambio de articulación de estos cuerpos militares. Yo creo que es un elemento fundamental. El 53 presenció un golpe militar, Reza Khan también llegó por golpe militar. La historia de Irán puede darnos algunas luces del papel de los militares. Sobre todo en la época del Shah se fortaleció esa idea de los militares como un cuerpo fundamental y la policía secreta. Entonces, todos esos organismos estatales al día de hoy, podemos equivocarnos, mañana pasa algo, eso es lo malo de analizar en curso, hasta ahora no se ven afectados. Y si se agudiza el choque en las calles, más muertos, más violencia, eso puede generar algún efecto en esta estructura. Ujú. Y el otro, un poco revisando lo que tú mencionabas, es que es muy debatible también para algunos sectores. Fue mucho más fácil derrocar al Shah en el sentido en que el Shah no permitía ninguna política partidista. Él al final en el último año, 2 años, creó su partido político, pero antes no había multipartidismo. En Irán, digamos que no hay tal partidismo, sino más facciones, faccionalismo, pero de alguna manera, y esto me lo pueden criticar, soy muy consciente, hay un canal que ya está muy agotado para algunos que permite la expresión popular de un sector de la población. Me refiero concretamente a qué? Al Parlamento. Hay Ujú. gente que va y vota.
Al presidente lo votan cada 4 años con reelección y a la asamblea, ¿verdad?, que elige a su vez al líder supremo. Hay un pequeño papel, sí, del electorado iraní del pueblo que permite de alguna manera entender por qué en 43 años las manifestaciones populares no han sido tan, digamos, a ese punto. Fíjense en lo del 2009, no se debatió la estructura de la República Islámica de Irán, sino, oiga, es que se robaron las elecciones, dijeron los seguidores de Musavi, pero nunca se planteó desde el campus reformista, que se llama en Irán, que el proyecto era derrocar a Ali Khamenei. Entonces, esos elementos yo creo que nos ayudan a ir entendiendo. Finalmente, pues es un régimen sobre el cual, un gobierno sobre el cual lo militar es un aspecto fundamental, ¿no? Ujú. Que tiene gran participación, ya te doy la palabra, en el aspecto económico, fundamental. Sí, exactamente. Entonces, la estructura militar definitivamente tiene ese papel clave, ¿verdad? Que podríamos decir que puede dominar las tendencias, si se quiere. No que esté insertado en las tendencias, pero que de alguna forma les da una frontera, que si pasas en esa frontera podría venir la acción propiamente entonces de resguardar, sí, el status quo, ¿verdad? Que finalmente los ejércitos, digamos, en cómo funcionan en estos países de América Latina, lamentablemente han tenido mucha experiencia de ese tipo, ¿verdad? De esa intervención directa de las huestes militares en la política interna. Tenemos una pregunta pregunta comentario, la siento yo, de don Jerry Espinosa, que es profesor de la Escuela de Estudios Generales, donde está adscrita la cátedra Ibn Khaldun, y él nos menciona, faltó que hiciera referencia a la relación, entre paréntesis, más bien la no relación entre Irán e Israel. Los ayatolás culpan a Estados Unidos e Israel de todo lo malo que sucede en Irán, incluyendo las protestas. Entonces, ¿qué podríamos discutir respecto a esto, considerando que tenemos ese fenómeno tan extraño, el Irán Gate en los 80, ¿verdad? Digamos, nos da algo tan, a veces hasta irónico, podríamos decir, de cómo era la relación entre ambos. Y que en el contexto también del acercamiento que han tenido en ciertos contextos, Irán y Arabia Saudita, definitivamente ahí el actor de Israel juega su papel. Entonces, ¿qué se podría decir de eso en este contexto? Claro que sí, gracias al profesor que formula la pregunta comentario. Efectivamente, solo mencioné que a Israel pues, le vería beneficioso este desestabilización de Irán y también que el líder supremo culpó, ¿no?, propiamente a Israel. Bueno, pues la verdad que la relación entre Israel e Irán en los últimos años ha estado muy, muy en tiempo crítico por el tema del acuerdo nuclear. Sería un Ujú. aspecto fundamental aquí que vale la pena mencionar y que por lo menos en la presentación no mencioné a profundidad. Y es que, miren, cuando suceden todas estas protestas se da en el contexto de las conversaciones de Viena. Si nos devolviéramos en el tiempo 2 meses antes, todo indicaba que el acuerdo nuclear con la administración Biden y la administración Sí. de sí se iba a firmar ahorita o a final de este año. Es lo que los negociadores intentaban comunicar en medios como Al Jazeera, que le dan un seguimiento. Pero los grandes opositores a ese acuerdo nuclear pues son dos, el mismo Israel y el mismo Arabia Saudí. Israel con 90 ojivas nucleares declaradas y Arabia Saudí con intención de crear un proyecto nuclear. Entonces, eso también se enmarca a su vez en una serie de diferencias que hay entre Estados Unidos e Israel, con la crisis política que ellos manejan, salir Netanyahu y ahora Yair Lapid, y qué puede pasar, y con las tensiones que tiene Biden con Arabia Saudí, sobre todo muy recientes, con el tema del petróleo. Entonces, yo no iría al extremo para responder concretamente de decir que Israel es un actor principal en estas protestas. Yo prefiero irme a la gente de la calle. Creer que Israel ha podido influenciar, que hay un contingente o que no lo ha dicho el profesor, sino que lo he escuchado en algunos círculos, que ha logrado movilizar a gente en Irán, no lo creo. Más bien aprovecha, hicieron pronunciamientos, hicieron videos, que el pueblo de Israel está con el pueblo iraní. Tú vas a encontrar, por ejemplo, algunos iraníes promonárquicos que son a favor de la relación con Israel, porque recuerden a la audiencia que Irán rompió relaciones con Israel en la misma revolución y que dio mucha prevalencia a el movimiento palestino. Arafat visitó incluso Irán en los primeros años. Hay una foto con
varios líderes religiosos, y hay un apoyo incondicional político a movimientos como Hamas. Pero yo diría que ellos están observando muy detenidamente, siempre han planteado la opción militar en contra de Irán, Israel. Yo creo que todo eso hay que ponerlo en la mesa, pero ven que a bajo costo es mucho mejor que haya protestas de los mismos iraníes que ellos tener que intervenir. Ahora, lo que me ha enseñado en los años que llevo estudiando este tema es que todo puede pasar y no es alejado de la realidad pensar que Irán pueda hacer un mínimo acuerdo con Israel. Ya lo está haciendo con Arabia Saudí y hay gente que creería que eso es imposible. Y como no hay nada imposible, yo vería que Israel podría generar un acuerdo, pero sobre este gobierno diríamos que ellos están esperando que caiga, aunque fíjense cómo la historia también nos da respuestas. El Shah tampoco era el mejor amigo de Israel, de alguna manera, ¿no? Y muchos sectores en Israel también han planteado que es mejor malo conocido, ¿verdad? Que peor por conocer, por completar el dicho, ¿no? Entonces, ahí ellos están analizando expectantemente, pero yo diría concretamente que no veo un papel así protagónico. Le desviaríamos la atención a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, y otra pregunta, las movilizaciones en términos de los espacios, las ciudades donde se ha desarrollado, ¿hay una concentración en Teherán o podríamos decir que como especie de una cartografía de esas protestas, podríamos encontrar otros focos importantes o está muy canalizado en Teherán particularmente? ¿Tenés apagado el micrófono? Propongo el mapa aquí para aquella audiencia que no se ubique muy bien. Lo que hemos recibido de videos y sabemos, Teherán es uno de los epicentros, pero también la zona del Kurdistán. Si se sabe algo de Teherán, eso es ganancia, pero del Kurdistán iraní no hay mucha información y todo indica que hay un gran movimiento de descontento. Recuerden que también hay facciones armadas kurdas en esta región y puede escalar, ¿no?, la confrontación. También vimos protestas en el Sistán y Baluchistán. De hecho, hay una fractura en la relación de el gobierno central iraní con algunos líderes religiosos del Sistán y Baluchistán. Yo qué día vi el discurso de un líder que es suní, Maulid Abdul Hamid, si no estoy mal, y él es uno de los líderes de la comunidad de Baluchi y siempre ha sido crítico del gobierno central, no es nada nuevo, pero incrementó su discurso. Yo lo que he visto hasta ahora es que mucho de la periferia empieza a manifestarse, ¿no? Naturalmente, porque la historia de Irán nos dice, si ustedes revisasen Primera Guerra Mundial, Segunda, de alguna manera siempre la periferia fue de alguna manera pegada, digamos, hacia la fuerza de Irán, de alguna manera, ¿no? Hay una identidad allí, sería Azerbaiyán, y por eso se crea Azerbaiyán, y hay un pedazo de Irán que se va por allá. El Sistán y Baluchistán, hablando de identidad iraní, pues ¿cuál identidad iraní? Uno diría, pues no hay identidad con la república ni con la historia de Irán. Y lo mismo de comunidades árabes y no hablar de kurdas. Entonces yo diría que epicentros, Kurdistán, vemos mucha protesta también en Sistán y Baluchistán, y Teherán, naturalmente, que fue el lugar de los hechos y donde hay mucha más juventud urbana. Eso no implica que en Isfahán no haya protestas, las hay, y en Shiraz, que siempre ha sido también un centro un poco diferente a la tradición de Teherán, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta de Micaela Becker. La pregunta que hace es, ¿qué vínculos tienen los movimientos de mujeres iraníes con movimientos feministas europeos u occidentales? Bueno, es un elemento muy importante. También yo siempre hago la aclaración, movimientos feministas articulados al interior de Irán no hay, pero están en proceso de construcción, consolidación. Obviamente porque la mayoría del feminismo islámico, y de eso también hay un gran debate porque que día estuve escuchando a muchas iraníes de la diáspora y ellas, por ejemplo, planteaban, esto para la pregunta, que no hay tal feminismo islámico, sino feminismo iraní.
Ujú. Entonces uno tendría que ver qué grado de feminismo estamos hablando, porque estoy seguro que a nivel islámico hay un feminismo islámico que Sí. trasciende fronteras, ¿verdad? Que plantea una solidaridad de otras mujeres. He visto mujeres en Túnez, sobre todo en países donde el velo no es obligatorio, que son la mayoría, ¿verdad? Túnez, Egipto, algunos países como Irak también, debido a la política iraní en Irak, que han salido también a decir una solidaridad en el plano del feminismo con la mujer iraní, pero también hay otro feminismo iraní que es abiertamente antiislámico en la diáspora. Entonces habría que ver en ese sentido cuáles son las articulaciones. En Europa, que hay mucho opositor de la diáspora iraní a la República Islámica de Irán. Hay Ujú. un movimiento fuertísimo feminista, lo vimos en las manifestaciones de Berlín, y que se conecta directamente con estos movimientos al interior de Irán. Lo que pasa en Irán es que no vamos a decir mentiras, muy pocas personas se atreven a hablar en público porque pueden ser vigilados, sus familias seguidas. Entonces yo creo que todavía es un movimiento que se está construyendo, que no tiene, digamos, una plataforma como tal oficial, sino que hace parte de varias generaciones que se han unido. También la pregunta tiene mucho que ver con lo que yo planteé, y es también el tema de Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos a una figura que es Ali Nejat, es una vocera iraní abiertamente contra la República Ujú. Islámica de Irán. Algunas la señalan a ella de la gran vocera del feminismo iraní. También hay críticas que recaen sobre ella por su cercanía con Mike Pompeo, con algunos círculos como La Voz de América, etcétera. También ese es otro debate de si ella es la gran voz del feminismo iraní. Es decir, hay muchas, la misma Shirin Ebadi, que es premio Nobel, si no estoy mal, de iraní, que no usa velo, también es una figura que ha esbozado el tema del feminismo. Entonces hay varias. Y también plantea, para finalizar esa breve pregunta, eh, lo que las mujeres en Irán quieren. Creo que la gran pregunta, ¿qué es lo que las mujeres, todas, algunas, qué parte? Para mí todavía es una parte que yo todavía no he podido establecer porque no sé la correlación de fuerzas en el terreno al día de hoy. Todo es muy confuso todavía y hay que determinarlo. Yo prefiero ser cauteloso ahí. Perfecto, Felipe. Más bien te agradecemos mucho por la amplia explicación sobre esta compleja situación que vive Irán y lo complejo que es el país en términos generales, a partir de estos elementos con los que tiene que funcionar a nivel geopolítico, a nivel regional, ¿verdad? Y que la muerte, lamentablemente, de Amini generó otra vez la necesidad de entender a profundidad esa dinámica interna y todas las condiciones internacionales que juegan respecto al caso de Irán. En este caso, te agradecemos mucho a partir de la cátedra Ibn Khaldun de la sede del Pacífico por la transmisión que se hizo en vivo para esta conferencia y a todos les agradecemos que nos hayan visto en esta tarde para discutir este tema tan importante y que seguiremos obviamente discutiendo desde la cátedra y yo sé que en otros países se estará haciendo porque es un movimiento que se necesita estar, digamos, bien cerca, digamos, a partir de toda la confusión que nos mencionaba respecto a la información que nos llega, tratar de dilucidar qué es lo que está sucediendo y cómo la dinámica interna que se está desarrollando en el caso de Irán. Así que les agradecemos a todos la presencia, en este caso virtual, con la conferencia de Felipe y los esperamos para las próximas.